Yo creo que Murcia tiene un privilegio de contar con una serie de paisajes absolutamente únicos, sobre todo son paisajes muy diferentes entre ellos, lo cual hace que la riqueza paisajística de la región sea importante, ¿no? Entonces el poder dentro de un territorio relativamente pequeño, poder pasar de una imagen de un paisaje nevado, como puede ocurrir en un momento determinado en Sierra Espuña, a un paisaje completamente árido, cercano a la estética del desierto, y toda la gama que hay en ese sentido, incluyendo la costa y parte de lo que es un poco la vegetación más tradicional, de lo que es la huerta. Me parece que es un privilegio el poder vivir en una región que tiene todas esas opciones, ¿no? Pues yo creo que lo primero es tener conciencia, ¿no?, de ese patrimonio, que es un patrimonio que hemos heredado de tantas generaciones que hay detrás de la nuestra, y que nuestros antepasados se han preocupado de conservarlo y de fomentarlo. En el caso de la huerta del Valle de Ricote, pues, que es una interacción entre lo que es el paisaje y la acción del hombre, pues de mantenerlo vivo, y creo que es nuestra obligación preservarlo para las generaciones futuras. Entonces, partiendo de esa conciencia y de esa riqueza y ese orgullo que deberíamos tener todos por algo que nos pertenece y que debemos cuidar, pues creo que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Yo cuando tenía 6 años creo que veraneábamos en La Manga. En La Manga había 2 edificios y el resto eran dunas, ¿no? Y tengo esa imagen, ¿no?, de ir escalando, ¿no?, porque yo era muy pequeño, esas montañas de arena que por desgracia la mayor parte han desaparecido. Yo creo que La Manga es un ejemplo de lo que podía haber sido y no fue, ¿no? Es decir, creo que la parte que hay entre Cartagena y San Pedro del Pinatar, y ya lindando con la provincia de Alicante, creo que esa zona geográfica en concreto, desde el punto de vista del litoral, ha sido una de las más privilegiadas del Mediterráneo, y quizá no hemos sabido conservarla o potenciarla o explotarla de la mejor manera posible, ¿no? Es lo que tenemos y aún así creo que sigue teniendo un atractivo importante, sobre todo lo que son los fondos marinos de Cabo de Palos, el Mar Menor, que es algo absolutamente único y que merece la pena conservar. Y lo poquito que nos queda en ese sentido de ese paisaje litoral, pues yo creo que habría que repito, tener conciencia del valor que tiene e intentar preservarlo lo más posible, ¿no? Y evidentemente yo creo que conociéndolo uno aprende a amar las cosas, ¿no? Y en ese sentido tener conciencia también de la importancia que tiene el agua para esta región, que no es algo gratuito, sino que la cultura murciana está basada en el agua por esa columna vertebral que es el río Segura, y el hecho de saber disponer de la mejor manera posible de esos recursos es también una obligación, pero es algo que nosotros podemos reivindicar porque es algo que hemos hecho durante siglos, ¿no? Y ahora, pues, con esta polémica que hay acerca de los trasvases y de las formas, ¿no?, de conseguir que ese recurso no escasee, pues creo que tenemos derechos históricos importantes a la hora de reivindicar la solidaridad, ¿no?, de algo que no tiene dueño, porque creo que es como el aire, ¿no? El aire no se puede dosificar y el agua creo que tampoco, ¿no? Hay una cosa que es la frase hecha de que la unión hace la fuerza, ¿no? Quizá a veces cuando uno se afeita, bueno, no es mi caso porque tengo barba, quizá eso sea un ahorro por mi parte, pero cuando uno se ducha, ¿no?, o se baña, pues a veces nos dejamos el grifo abierto sin darnos cuenta, y simplemente con un pequeño gesto pues podemos ahorrar unos litros que, sumados a otros muchos litros, pues hacen que esa cantidad sea importante. Bueno, el cine es un medio de comunicación que influye mucho en las conductas y en las modas, ¿no? Y lo que se ve en una película, pues a veces llega a mucha más gente de lo que se escribe
o de lo que se cuenta. En ese sentido, los cineastas tenemos un compromiso, unos lo ejercemos de una manera, otros lo ejercen de otra. Yo personalmente siempre en mis películas intento, en relación al paisaje, ¿no? Es decir, que el paisaje que amo, el paisaje que me interesa, forme parte de la historia a veces como un protagonista más, ¿no? Como es el caso del Agua de la Vida o El Infierno Prometido, que fue mi primera película. La conciencia del grado de implicación en un tema como este es muy personal, pero evidentemente es un instrumento importante y en la medida de lo posible, pues creo que todos tenemos un poquito también la obligación de tratar estos temas, que ya se tratan, ¿no? Quiero decir, hay muchos documentales últimamente que hablan de estos temas y yo creo que está bien que existan, ¿no? Pues hombre, me irrita que la gente sea tan sucia a veces, ¿no? De echar los desperdicios en cualquier sitio, ¿no? Creo que en eso tenemos todavía mucho que aprender. También me irrita bastante el deterioro salvaje que se ha hecho a veces hacia determinados entornos con un exceso de urbanismo mal concebido, ¿no? Porque yo creo que existe la forma de edificar en armonía con la tradición y con el entorno. Y eso a veces en la región pues se han cometido, yo creo, errores importantes que me gustaría que no volvieran a ocurrir, ¿no? En la región y en otros sitios, ¿no? Es decir, en el litoral se ha abusado mucho también de ese tipo de actuación. Yo creo que los murcianos tenemos que aprender mucho de otras regiones que son mucho más respetuosas con lo que son y de dónde vienen, ¿no? Es decir, la tradición es algo que no está reñido con el progreso y se puede armonizar un cierto tipo de construcción. Te pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, en esta zona, pues en la construcción popular lo normal es utilizar la teja árabe, ¿no? Que es una teja pues, que te protege muy bien del sol, que canaliza las lluvias también de una manera adecuada y que tiene una idiosincrasia muy reconocible y todos nos reconocemos en ese tipo de arquitectura, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay que rehabilitar un edificio o hay que construir un edificio nuevo? Pues evidentemente en la época de hoy uno puede utilizar cualquier modelo arquitectónico, pero a nadie se le ocurre, o a lo mejor a algún loco se le ha ocurrido, construir una casa estilo japonés en medio de la huerta, ¿no? Porque no tiene sentido. Es decir, es un pegote que está atentando un poco con esa idea de la tradición, con esa armonía del paisaje, porque el paisaje no es solo lo que vemos desde el punto de vista de la naturaleza. Es decir, ese es un concepto que está ya superado. El paisaje esto es paisaje, es decir, cuando vas por la calle y ves un semáforo, es un paisaje urbano. De lo que se trata es conseguir que los paisajes sean coherentes con el lugar en el que están, y las cosas están donde están a través de muchos siglos de evolución, ¿no? Entonces, tanto los habitantes de los pueblos, los arquitectos, las administraciones deberían ser conscientes de que cuanto más seamos capaces de no perder nuestra esencia, ¿no? Nuestra fisionomía de los pueblos, del valor arquitectónico de lo que hemos heredado, hacerlo compatible con las nuevas construcciones, pues seguiremos teniendo una identidad, igual que uno tiene unos apellidos y tiene un linaje, ¿no? Yo creo que es importante reivindicar ese orgullo, es decir, esto es una típica casa murciana, no es una casa y punto, que puede estar en cualquier lugar del planeta, porque la gente cuando viene a Murcia lo que le interesa, aparte de comer muy bien, porque aquí se come muy bien y eso también es cultura y es paisaje gastronómico, pues le interesa el visitar, el conocer algo que no conoce. Y a lo mejor si viene un turista australiano y se encuentra que
que los pueblos de Murcia son los mismos, exactamente iguales que los que hay en Australia, pues ya no viene por no tiene ningún sentido eso, ¿no? Y ese ejemplo, pues yo creo que es bastante gráfico y es algo que creo que es muy, muy importante. Circular con coherencia y respetando un poco los parámetros que hacen que la conducción pueda ser lo menos dañina posible para el medio ambiente, ¿no? Como es mantener una cierta velocidad para que el consumo de gasolina no sea excesivo, lo cual viene también muy bien para evitar posibles accidentes, ¿no?